Bueno, pues empezamos a los que estamos aquí presencial. Falta una compañera que supongo que si viene y vendrá más tarde. Y de conectarse también quedaría alguno. Pero nosotros empezamos y si se conectan, pues ya seguirán el día y si se presentan aquí, pues ya abriremos la puerta. Gracias a los que habéis venido, a los que seguís aquí en esta segunda sesión. Y si, mira, vale, gracias. Y si avanzamos un poco, ya tenéis compartido más o menos de lo que vamos a hablar hoy y de donde nos vamos a centrar radicalmente, que es en la obra de Mark Fisher de Realismo Capitalista, donde él mismo se pregunta si realmente no hay una alternativa. Y en esta obra, donde vamos a ver ahora, como tenéis en el dossier, vamos a centrarnos en diferentes conceptos como el de poslexia, aburrimiento, impotencia reflexiva. Y luego Álvaro profundizará un poco más en los conceptos de hedonía depresiva y salud mental, porque son dos conceptos que van muy ligados. Pero entonces lo que tenemos que preguntarnos, como hace Fisher, es pues, por qué existe esta poslexia, este aburrimiento, esta impotencia reflexiva, esta hedonía depresiva y la salud mental. Y sobre todo lo vamos a intentar ligar un poco a lo que él también hablaba del deseo y también vamos a ver qué implicaciones tiene pensar en el deseo a día de hoy. Entonces, os iré compartiendo aquí la pantalla. Una cuestión previa es el deseo, entender el deseo o por qué somos animales deseantes o con una estructura del deseo. Considero importante pues, acudir aquí un poco a cómo Corbí, en su obra de Principios de Epistemología Axiológica, en el volumen 10, pero en todos los volúmenes también habla un poco del deseo, nos hace reflexionar y pensar sobre nuestra condición de animales deseantes. Entonces él dice, por nuestra condición de animales lingüísticos, que esto hay corrientes antropológicas como la de Noam Chomsky y otros lingüistas que conciben que el animal humano es sobre todo un animal lingüístico, que su única diferencia con el resto de otros animales es que es capaz de generar narrativas y discursos lingüísticos que nos dan un doble acceso a la realidad, una realidad que está completamente significada, es una realidad construida por el lenguaje humano, por una narrativa del animal, y una realidad que es fuera de esa significación lingüística, que no es que sea otra realidad, sino que es exactamente la misma. Y aquí hay pues, pensadores y pensadoras que han hablado de esa otra dimensión de la realidad, como materialismo sensible de Donna Haraway, como la sustancia espinocista de la que nos habla Spinoza, Bakunin nos habla de la solidaridad universal, los budistas pueden concebir esa realidad como la nada, como el Tao, etcétera. Es una dimensión que no está atrapada ni encerrada dentro de un lenguaje, que es lo que hacemos los animales. Y por lo tanto, el deseo, que es esta pulsión, esta libido, esta estructura libidinal de la que también nos hablaba Fisher, no queda delimitado por nuestro programa genético. Es decir, en el fondo lo que viene a decirnos es que el deseo lo construimos, lo modelamos lingüísticamente. No tenemos que decir cuál es ese objeto de deseo, cómo accedemos a ese objeto de deseo y por qué deseamos exactamente lo que deseamos. Por lo tanto, nuestro deseo se mueve entre el control del deseo a través de estas narrativas o estructuras lingüísticas y a la vez tenemos lo que es un deseo completamente insaciable. Es decir, a veces buscamos el deseo, no lo llegamos a satisfacer, pero siempre queremos más, somos un animal que desea de una manera irracional, podríamos incluso llegar a decir. Todo aquello que nos produce placer es lo que siempre buscamos hasta el máximo. Entonces aquí la gracia es entender que el deseo actualmente está dentro de un sistema capitalista y queda atrapado por el propio realismo capitalista que hablábamos la semana pasada. Entonces es el realismo capitalista, la narrativa del capitalismo, quien modela y construye el deseo y el objeto de deseo. Y sobre todo, a día de hoy, un poco centrándonos en todas las causas de esta poslexia, aburrimiento, impotencia reflexiva, tenemos que entender que el deseo y el diseño y aplicación tecnológica a día de hoy es quien nos está constituyendo el deseo de esta manera, ¿no? Entonces vivimos en una cultura del meme, en el doom scrolling, básicamente que es el scroll infinito de cualquier aplicación. Esto no existía antes
Y entonces las grandes empresas dijeron, ¿y por qué no ponemos el doom scrolling para estar totalmente más enganchado? Y sobre todo nos hemos acostumbrado a este contenido fast food, a este contenido rápido, que ha dejado a varias generaciones, en términos de lo que llamó Fisher, en una situación de poslexia, ¿no? Entonces, aquí nos preguntamos, y es donde entramos a cómo se ha construido o qué significa realmente esta situación de poslexia. Y aquí tenemos todas las citas, están sacadas del libro de Realismo Capitalista de Fisher, esta obra de 185 páginas, pero donde hay mucho bagaje y mucho concepto muy interesante para el día de hoy. Entonces, Fisher, todas las citas las tenéis en el dossier, ¿eh? O sea, no os preocupéis por esto. La aposlexia, entonces él dice, si algo como el desorden o el déficit de atención o hiperactividad son a día de hoy una patología, entonces son unas patologías del capitalismo tardío. Es decir, porque a día de hoy hablamos de desorden o déficit de atención o de hiperactividad, porque son enfermedades que surgen dentro de un contexto dominado y estructurado directamente por el capitalismo tardío. Y él nos dice que una consecuencia de estar, o sea, este desorden, déficit de atención o hiperactividad proviene de estar conectado a circuitos de entretenimiento y control hipermediados por la cultura del consumo. Es decir, toda la tecnología que tenemos a día de hoy, todas las redes sociales, todo viene mediado directamente por esta cultura del consumo. Por lo tanto, nuestro deseo está estructurado desde el consumo constante de contenido en Internet, en redes sociales, contenido rápido, está enganchado a este doom scrolling, etcétera. Y entonces él dice que no se puede conocer como dislexia todo esto, sino que es simplemente una suerte de poslexia. Y él cómo entiende esta poslexia, ¿no? Nos dice los adolescentes tienen la capacidad de procesar los datos cargados de imágenes del capital sin ninguna necesidad de leer. Y aquí es donde está lo interesante, porque la poslexia es la incapacidad de ponernos a leer. Simplemente, como estamos acostumbrados a consumir constantemente este contenido rápido, nuestro cerebro cambia y entonces ya no nos hace falta leer. Y él considera que todo esto es un gran problema porque proviene de estar constituidos a los medios a las tecnologías de consumo a las cuales estamos irremediablemente abocados a día de hoy. Pero la gracia es ver cómo estas tecnologías de consumo también están estructuradas dentro del realismo capitalista. Entonces esto él lo relaciona mucho con el tema de los eslóganes. Dice, el simple reconocimiento de eslóganes es suficiente para navegar por el plano informativo de la red, el celular y la televisión. Y esto es interesante porque seguramente reconoceréis la serie Black Mirror, que la habéis visto o simplemente sale en Netflix, que la imagen que nos pone siempre es la de la pantalla negra. Entonces nos damos cuenta de que estamos en constante relación con estas pantallas negras, como pueden ser el televisor, pueden ser los dispositivos los móviles, pueden ser las pantallas de ordenador. Exacto. Y entonces, estar constantemente abocados a esto dentro de un sistema que ha estructurado nuestro deseo a estar enganchado a este contenido rápido, es lo que nos está empezando a generar esta situación de poslexia. Y esta situación de poslexia, aparte, lo que genera es aburrimiento. ¿Por qué? Porque para Fisher estar aburrido significa simplemente quedar privado por un rato de la matrix comunicacional de sensaciones y estímulos que forman los mensajes instantáneos, YouTube y la comida rápida. Es decir, a día de hoy, antes éramos, o sea, estoy aburrido y ya no sé qué hacer porque tengo tantas cosas que hacer que llega un momento en que es que no sabes ni qué hacer y te aburres en ese sentido. Hoy pasa exactamente lo contrario. Al estar, el aburrimiento se rige directamente por no estar conectado a Internet. Es decir, estamos conectados a Internet, podemos estar entretenidos, hacer cosas, pero cuando estamos desconectados de la Matrix o de Internet, de estas sensaciones y estímulos, cuando nuestro deseo, nuestra estructura libidinal queda desenganchada de estas sensaciones y estos estímulos, es cuando nos aburrimos. ¿Por qué? Porque nuestra estructura no está directamente conectada a Internet. Entonces él dice, aburrirse es carecer por un momento de la gratificación azucarada a pedido. Es decir, hoy en día es como muchas veces oímos voces de somos impacientes porque actualmente lo tenemos todo al momento, al instante. Entonces, carecer por un momento de tenerlo todo al instante o tener que pensar qué puedo hacer cuando no estoy conectado, eso me causa aburrimiento. Entonces, nuestro deseo está directamente ligado a la necesidad
de consumo rápido. Entonces, el deseo vemos cómo se estructura dentro de estas narrativas capitalistas afectadas, por ejemplo, por el aburrimiento o la incapacidad de ponernos a leer. Como os dijimos, Fisher fue profesor, entonces muchos de los ejemplos que pone los enlaza directamente a su experiencia como profesor en un colegio en Inglaterra. Entonces él se encuentra, por ejemplo, que algunos de sus alumnos dicen que les gustaría que Nietzsche fuera como una hamburguesa del McDonald's, es decir, que lo cojo, me lo dan, me lo como rápido y ya está. Entonces, él dice que los alumnos no logran darse cuenta y el sistema de consumo actual en el cual estamos abocados con esta incapacidad de ponernos a leer, dado el estar enganchados a la Matrix, no se dan cuenta que lo chulo de Nietzsche es directamente que es indigestible, que no se puede digerir bien y que es difícil. Entonces, y eso es lo que realmente hace de Nietzsche a Nietzsche. Si no te pones a leer, pero claro, si ya estamos estructurados en una incapacidad de ponernos a leer porque simplemente el acto de ponernos a leer nos resulta aburrido, ¿cómo vamos a entonces estructurar o salir de esta poslexia? No es que, por eso es la idea que decía él de estamos sometidos a esta enfermedad del capitalismo tardío. No es que las generaciones hoy en día hayan decidido no ponerse a leer, sino que toda la estructura en la cual social en la cual vivimos está haciendo que las personas jóvenes, sobre todo, tengan esta incapacidad de ponerse a leer. Por eso él dice que son enfermedades del capitalismo tardío. Y él apuesta mucho por la necesidad de patologizar estas enfermedades dentro como enfermedades propias del sistema capitalista. Entonces nos encontramos, si navegamos un poco por internet, con esta idea de la cultura del meme o la incapacidad de ponernos a leer a Nietzsche. Entonces vemos cómo todo el pensamiento crítico o toda la filosofía queda exactamente reducida a lo que tenéis ahora en pantalla. Y son típicas, ¿no? Y ya vas a dormir, sí, ahora cállate, puedes dudar de que estás dudando, y ahí se queda. O sea, no hay más reflexión que esto, en lo que hay hoy en día en el mundo de Internet. O, por ejemplo, nos encontramos de estas de Nietzsche, que también hay muchas, ¿no? Aquí tenemos a Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más importantes del siglo XIX. Él proclamó la muerte de Dios y será tan listo porque se murió. Entonces, nos encontramos que la crítica, la impotencia reflexiva, el pensamiento crítico queda reducido a esto. Entonces, vale, has visto el meme de estás dudando, pero realmente luego nos ponemos a buscar información, qué quiere decir esto o qué quiso decir Nietzsche con la diosa ha muerto. No, nos quedamos aquí, esto es el mundo crítico en el que vivimos y es un mundo diseñado por, exacto, y esa parte diseñado por esta tecnología de consumo mediada dentro de estas hipermedias tecnológicos. ¿Por qué? Porque es el propio realismo capitalista quien genera estos memes, aunque digamos, "Uy, qué creativos que somos a día de hoy generando un montón de contenido así", pero en verdad nos quedamos limitados a la filosofía como un meme como otro cualquiera. Pero claro, detrás de esto también hay una cierta perversión, que es lo que veremos a continuación con este vídeo, que es el realismo capital. En el realismo capitalista la reflexión está limitada a frases cortas y eslóganes que quedan completamente mercantilizados. Pero claro, es que la poslexia y el aburrimiento están en interdependencia, son conceptos que no podemos entender uno sin el otro. Y entonces nos damos cuenta de que el proyecto axiológico colectivo del capitalismo lo que nos hace directamente es mercantilizar eslóganes que pueden ser realmente, como diría Fisher, eslóganes postcapitalistas, pero nos vamos a dar cuenta de que no. Y aquí os presentamos el anuncio de Apple de 1997 que se denomina Piensa diferente. Pero vamos a ver a qué se refieren cuando pensamos completamente diferente. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They
push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Tenemos un ejemplo realmente de realismo capitalista, de cómo un eslogan de piensa diferente simplemente te está diciendo piensa diferente, pero dentro del capitalismo, con otra marca, con otra lógica completamente diferente. Y es curioso ver cómo se utilizan imágenes de Gandhi, Martin Luther King. ¿El qué? Es blasfemia. Es blasfemia, sí, podríamos decir que sí, porque estas personas realmente sí que lucharon contra el sistema, intentaron ir más allá de la realidad social en la cual vivían y han sido, pues esto, ¿no? Mercantilizados por una empresa como Apple, que se vendía como el paradigma en contra de todo lo establecido, pero realmente vemos que lo que hacen es vendernos el mismo capitalismo, pero con otro envoltorio. Entonces, esta idea de piensa diferente no nos invita a reflexionar para salir del realismo capitalista, ni a cuestionarnos el sistema ni los valores establecidos. Simplemente el eslogan, que es lo que me decía, ¿no? Que podía ser esta bandera del poscapitalismo y que nos permitiría pensar realmente en una sociedad del conocimiento, una sociedad tecnológica fuera de los valores del capitalismo, ¿no? Porque si pensamos diferentes, para pensar realmente fuera de todo el marco en el cual estamos inmersos, pues queda fagocitado, subyugado en manos del monopolio tecnológico, que como vimos ya un poco en la semana pasada con las distopías tecnológicas, pues es como piensa diferente, pero sigue sometido a esto de aquí, para decirnos que la única forma de pensar diferente es dejar de rendirle culto a una empresa, en esa época era Microsoft, para pensar y ser fideles a otra empresa, que en este caso es Apple. Simplemente deja de ser de Microsoft para pasar a ser de Apple. Y había otra cosa de piensa diferente de Apple, que era como todo el mundo va con auriculares negros y Apple tuvo la imagen idea de pues, que sean blancos. Entonces, ahora entonces te identificabas con esa marca colectiva de llevar los auriculares blancos y eso era ser diferente a todo lo que había. Lo curioso es ver cómo pensadoras como Shoshana Zuboff, una socióloga americana, pone a Apple como una de las grandes empresas que realmente nos ha permitido impulsarnos un poco más allá de toda la historia del capitalismo, cuando realmente es exactamente lo mismo. Y entonces aquí nos tenemos que dar cuenta de cómo el capitalismo lo que hace es, se apodera de la emancipación y nos ofrece un modelo completamente igual, pero modificando su imagen. Y esto recogiendo un poco la idea que hablábamos la semana pasada de lo que ocurre con las distopías o con las utopías, sobre todo las distopías, es que este anuncio refleja muy bien esta idea de, pues una vez que se cierra el telón, no somos capaces de imaginar nada más allá de lo que el capitalismo mismo nos puede llegar a ofrecer. Por lo tanto, vemos que esto liga mucho con el deseo, de esta necesidad de desear cosas fuera, pero lo único que hacemos es desear a imagen y semejanza de lo que el capitalismo nos ofrece, ¿no? Entonces es como, bueno, deja de desear Microsoft para empezar a desear Apple, porque lo que tú deseas ahora, como para salir de todo esto, es seguir impulsado dentro de Apple. Pasan así. Vale. Entonces aquí entramos en esta idea o gran pregunta de por qué nos es imposible pensar o cuestionar el sistema, ¿no? Estamos viendo que estamos sometidos a este realismo capitalista, tenemos esta incapacidad de ponernos a leer, nos aburre ponernos a leer, estamos completamente faltos de imágenes utópicas o de imágenes emancipatorias, entonces no nos queda otra cosa que hacernos la pregunta de ¿por qué es imposible imaginar una alternativa? Y a esto es lo que Fisher denominó la impotencia reflexiva, ¿no? Desde aquí seguimos con la cultura del meme, no se puede pensar en ningún sitio. Entonces, la impotencia reflexiva para Mark Fisher es este resultado evidente de la desafección política o del descompromiso político que a día de hoy vemos que existe. Y según la hipótesis de Fisher, no es una cuestión de apatía o cinismo, de pues me da igual el mundo y soy apático, estoy en contra del mundo y por lo tanto si el mundo no se preocupa de mí, ¿por qué me voy a preocupar yo del mundo? Sino de lo que él denomina pues esta impotencia reflexiva. Y él vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Los estudiantes del Reino Unido con los que él trabajaba
pues no son conscientes, son conscientes de que las cosas están muy mal, ¿no? Y a día de hoy también lo podemos preguntar a muchos jóvenes, de las cosas están mal, sí, pero aún son más conscientes de que ellos no pueden hacer nada para cambiarlo al respecto. Entonces, esta idea de la impotencia reflexiva, si hacemos el trabajo hacia la inversa, pues dada una situación donde la cultura crítica ha quedado sometida a cultura del meme, pequeños eslóganes que encima son reapropiados por el capitalismo y encima esta situación de no ponernos a leer o la incapacidad de ponernos a leer porque nos resulta realmente aburrido ponernos a leer, lo que genera realmente es esta impotencia reflexiva, esta incapacidad de ser críticos. Y por lo tanto, esta incapacidad de pensar o cuestionarnos el sistema, tanto a nivel individual como colectivo, da la razón a la frase de es más fácil imaginar el fin del mundo, del cual pues tenemos miles de imágenes, que el fin del capitalismo, porque estamos faltos de estas utopías. Somos capaces de pensar realmente en la utopía o en ir más allá del realismo capitalista. Entonces aquí, pues un poco, ¿no? Siguiendo con esta lógica de que ahora daremos paso a Álvaro, porque nos habla exactamente de la hedonía depresiva, que es hacia dónde vamos realmente, ¿no? Como esta situación de poslexia, esta impotencia reflexiva, este aburrimiento, acaba generando esta hedonía depresiva. Entonces, tenemos aquí otro meme de cuando tienes que leer la misma página una y otra vez porque siempre te distraes, ¿no? Es como, no podemos estar atentos ni a leernos un libro porque cada dos por tres voy a estar mirando el móvil o voy a estar haciendo otra cosa y por lo tanto es la muerte tener que estar ahí entretenido, ¿no? Pero la cosa aquí, pienso que no, pensamos que no está en que estemos faltos de imaginarios utópicos, sino que somos incapaces de imaginar estos imaginarios, ¿no? De la imposibilidad de imaginarlos y construirlos en contraposición al capitalismo. La cosa está mal, entonces la gente siempre se pregunta lo mismo, ¿y qué puedo hacer yo para combatirlas? Y esto es otra consecuencia de que a veces no somos muy conscientes, ¿no? Que está el problema del tecnocapitalismo es que nos ha individualizado completamente. Entonces, no es que no seamos capaces de pensar una más allá del capitalismo a nivel individual, es que no somos ni capaces de pensarlos a nivel colectivo, no somos capaces de pensar colectivamente cómo construir un sistema pues capitalista. ¿Por qué? Porque estamos obligados a pensar que la solución es una cosa completamente individual, cuando en verdad la construcción del poscapitalismo, como lo diría Fisher, o la construcción del deseo poscapitalista de emancipación, es una cuestión de naturaleza del animal que somos y por lo tanto es una cuestión completamente colectiva. No es que tenga que venir una persona a darnos la solución, sino que la solución la tenemos que construir directamente en el colectivo. Por lo tanto, nos aburre ponernos a leer, somos posléxicos dentro de una cultura del meme y de la hiperconectividad, estamos hiperindividualizados y somos incapaces de imaginar proyectos de vida colectivos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Y aquí es cuando ahora le doy el turno a Álvaro, que estamos condenados a la hedonía depresiva que nombró Fisher. Y aquí es donde ahora sí, Álvaro, te doy a ti la palabra Muy bien, para muy bien. que nos expliques un poco y en detalle qué es esta hedonía depresiva. Espera, que te pongo la pantalla grande. Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿La has dejado de compartir? ¿Veis la pantalla? Ah, sí, ahora sí. Si lo haces en grande, perfecto. Sí, 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 es que está el ordenador un poquito bloqueado. Vale. Te pondré aquí que te vean. No sé, no sé por qué me has desaparecido. Te tengo que poner otro en una esquinita. Vale. Bueno, si veis la pantalla, ¿me escucháis bien? Ahora empiezo. Perfecto. Bueno, como José ha estado comentando, bueno, ha comentado muchísimas cosas, pero resumiendo un poco y para hilarlo con la hedonía depresiva, José ha estado comentando ciertos rasgos en cuanto a capacidad de pensamiento, de acción política, que caracterizan al capitalismo tardío y que están traspasados por el realismo capitalista. Y la hedonía depresiva sería como un rasgo quizá más amplio porque está ligado o lo que intenta describir es como em, una emoción o el estado emocional de la gente en general
en el realismo capitalista, en el capitalismo tardío actual. Entonces está ligado evidentemente a la crisis de salud mental. De hecho, sería una mirada diferente, no individualista y no, bueno, psicológica, sí, en realidad tampoco es que rechace las premisas de la psicología, pero es una mirada de carácter sociológico, ¿no? Se aproxima al problema de la salud mental intentando comprender qué tipos de patrones en las narrativas y en cómo nos comportamos se pueden vislumbrar para comprender el problema del malestar psicológico a través de postulados estructurales y sociológicos. Entonces, bueno, en realidad la hedonía depresiva está muy relacionada con la desafección política. Bueno, por eso aquí las preguntas, ¿no? De qué se esconde detrás de esa desafección política, cómo afecta a los jóvenes, ¿no? Fischer hablaba mucho sobre las generaciones jóvenes, básicamente porque están traspasadas por el realismo capitalista, no porque las otras generaciones no les afecte esto igualmente, sino porque las generaciones jóvenes, como decíamos en la clase anterior, em, se caracterizan, sobre todo la generación Z y Millennial, que van de los años 1980 a los años 2010, han nacido en el realismo capitalista. Entonces, están traspasados por esta problemática de la hedonía depresiva. Aquí, antes de hablar del tema, vamos a hablar, pues bueno, de la problemática de la salud mental, ¿no? Porque Fischer se aproxima a esto porque en realidad hay una problemática a nivel sociológico objetivo, ¿no? Una epidemia de salud mental, sobre todo con dos trastornos, que son la ansiedad y la depresión, que afectan principalmente, hay muchas variables, pero afectan, si miramos la variable edad, a las personas jóvenes entre 16 y 35 años, es decir, generación millennial y Z, con más porcentaje que al resto de las franjas de edad. Y aparte, evidentemente, hay otros factores como pueden ser la precariedad, la situación política del país donde te encuentres, etcétera, 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 ¿no? Pero, sobre todo, este es un análisis que nos valdría sobre todo para las sociedades de la sociedad de consumo y occidentales. Los jóvenes se encuentran con esta problemática, aunque aquí veis que, por ejemplo, los datos de la OMS nos hablan de un problema a nivel mundial, ¿no? Pues prevalencia de trastorno de ansiedad, un 7% de la población mundial, de depresión un 5% de la población mundial. Se ha incrementado después de todo el tema de la pandemia, obviamente. Aún tenemos que mirar un poco y esperar cuáles son los efectos a largo plazo, pero evidentemente no creo que ayuden mucho. Y luego la situación en España, como vemos, es incluso más alarmante porque el 15% de la población sufre trastorno de ansiedad y un 10% depresión. O sea, es más alta que la media de la población mundial. Y luego en los jóvenes aún se incrementa más. El 18% de los jóvenes, ansiedad, y el 12% de los jóvenes, depresión. Y bueno, aquí hay muchos factores, evidentemente, que son las explicaciones que darían desde un punto de vista más, bueno, también sería sociológico, ¿no? Pero sería un punto de vista que no está teniendo en cuenta todo este trasfondo del realismo capitalista, donde nos dirían que los factores de riesgo pues, son el estrés académico, la precariedad laboral, las preocupaciones sociales. Y es cierto, evidentemente, esto es lo que genera la ansiedad y la depresión, pero tenemos que entender que está reforzado por todo ese imaginario del realismo capitalista, ¿no? Que ahora veremos, explicaremos lo que es la hedonía depresiva y lo entenderéis fácilmente. Antes de entrar en la definición, para que lo entendáis de esta manera, la depresión en concreto, la depresión, digamos, estándar, por decirlo de alguna manera, se caracteriza o se caracterizaba por no tener una capacidad de sentir placer, ¿no? La incapacidad de sentir placer, que es la anedonia, ¿vale? Lo contrario a la hedonía. Sin embargo, con el realismo capitalista, con el capitalismo tardío, Fischer se da cuenta de que lo que ocurre es que la gente que está deprimida o que está ansiosa en la época actual, lo que le ocurre a gran parte de la población es que se convierte en adictos de placer, de obtener placer constante y paliativo. Entonces le da una vuelta, eso no quiere decir que haya gente que tenga una depresión, un cuadro de depresión, que no tenga que tenga la incapacidad de sentir bienestar, etcétera. No estoy hablando de eso, sino de que hay como una emoción en general
que tiene también este rasgo y que traspasa mucho a las generaciones jóvenes. Em, y bueno, aquí la definición básicamente es lo que os he dicho ya, ¿no? Que es un estado psicológico y social característico del capitalismo tardío, donde las personas afectadas por este contexto negativo buscan un placer constante y superficial sin obtener una satisfacción auténtica. Lo vais a entender muy fácilmente. Por ejemplo, un ejemplo que seguramente muchos y muchas habréis vivido, ¿no? Estáis en un trabajo donde estáis a jornada partida, te levantas de casa a las 7 de la mañana, sales de casa, acabas la jornada a las 2, tienes 2 horas para comer, vuelves a entrar a las 4 y sales a las 7 de la tarde. Te mueves en transporte público o en coche o está alejado el lugar de trabajo, llegas a casa a las 8:30, 9 y tienes apenas una hora para cenar, hacer las cosas de casa, etcétera. Además, en el trabajo tienes estrés, en el trabajo tienes bueno, condiciones que no son las idóneas, etcétera, o incluso pues, lo que estamos viendo ahora con el tema de los alquileres. Incluso a lo mejor estás teniendo problemas para cubrir necesidades básicas como pueden ser la vivienda, el alquiler, etcétera. Son problemáticas del capitalismo, ¿no? De la precariedad de la clase trabajadora que han podido existir anteriormente. Pero sin embargo, lo que pasa ahora es que abordamos estas problemáticas, esto está muy traspasado por el deseo capitalista de la sociedad de consumo, a través del consumo de remedios paliativos, ¿no? Alguien para desestresarse, ese día esos días que está de lunes a viernes trabajando y apenas tiene media hora para él mismo, pues a lo mejor para estresarse se pone a ver, se pone a hacer doom scrolling, ¿no? Como ha dicho José, no se pone a ver en el TikTok, vídeos o en YouTube porque eso le despeja. Todas las acciones que hacen van a estar enfocados a despejarse, a quitar ese malestar, por eso son paliativas. O, por ejemplo, pues se obsesiona con el deporte, ¿no? La hora que tiene libre por la noche se va al gimnasio o va a hacer footing, etcétera, porque es el único remedio paliativo que lo satisface o le da por comer mucho, por comer golosinas. Estoy diciendo ejemplos un poco tontos, pero para que lo entendáis. Porque ahora veremos cómo esto tiene más trasfondo de lo que parece. Y entonces estamos buscando todo el rato ese placer paliativo. De hecho, por ejemplo, otra cosa que se ve mucho son las pautas de ocio en la juventud, ¿no? Nosotros ha pasado también históricamente, pero ahora se nota más. Las generaciones millennial y Z están marcadas por trabajar quizá o estudiar entre semana y el fin de semana es cuando usan toda la hedonía depresiva, el placer paliativo, la búsqueda de placer paliativo para satisfacer su malestar. Puede ser salir de fiesta, cualquier cosa vinculada a la sociedad de consumo, ir a un centro comercial a comprar, hacer un maratón de series, irse de viaje y subirlo a las redes sociales. Todo está muy traspasado por esta hedonía depresiva. Y también con la sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque estas necesidades, que en realidad son necesidades paliativas de paliar el malestar que tenemos en el realismo capitalista, están muy enfocadas en la sociedad de consumo. O sea, todas son todas intentan resolver a través de el consumo constante de sensaciones, de productos, etcétera. Lo podéis llevar a cualquier ámbito y veréis como muchas acciones que hacemos están traspasadas por esta lógica. Mark Fisher era crítico cultural y entonces habla mucho en sus obras sobre series. Te hemos perdido el audio, Álvaro. Ay, perdona. Ahora ha vuelto. Un momento. ¿Me escucháis ahora? Sí. Vale. Igual, ¿no? Es que sin querer he quitado el micro. Disculpa con la mano. No. Vale. Lo que estaba diciendo, ¿no? Mark Fisher es un crítico cultural y entonces usa mucho pues, todo el tema de la industria cultural, qué tipo de narrativas hay en la industria cultural que reflejan pues, el malestar que tenemos o en general los discursos que hay imperantes en la sociedad. Y bueno, habla mucho de películas, de canciones, etcétera. Y aquí os voy a poner bastantes ejemplos. Vamos a seguir un poco la estela de Fisher y os voy a poner bastantes ejemplos
de series o películas que hablan sobre la hedonía depresiva, la generación Z y millennial. Los ejemplos son muy constantes y están traspasadas estas películas por las drogas, el sexo esporádico, la precariedad, la desorientación. Está todo muy enfocado y muy traspasado por el tema de, que ha dicho José, no podemos imaginar, no hay un futuro concreto, el futuro es estático y al tener ese imaginario rondando, todo se convierte en paliativo, porque claro, no tienes la opción de proyectar a través de una acción política o una politización o una propuesta política una realidad diferente a la que tienes. Entonces, todos los malestares que tengas son malestares que siempre van a estar ahí. Entonces, el único remedio para enfocarlos es un remedio paliativo. Y entonces, claro, todos los relatos, ahora os comentaré un poco las carátulas que vemos aquí de cada serie, pero son relatos de una juventud atrapada en un entorno que es marcado por la falta de alternativas y el nihilismo, ¿no? Que es lo que os acabo de describir, ese pensamiento nihilismo, entendido en este caso por tener esa sensación en la psicología, en la mente, de no creer en una alternativa, ¿no? A lo que estás viviendo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la primera imagen, que es una actriz muy famosa que se llama Zendaya, es de la serie Euphoria, esta imagen también lo es. Em, y habla de una generación, la generación Z, nacidos en el 2000. En concreto, la protagonista empieza la serie comentando que nace en el 2001, cuando, cuando ocurre el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Que es un poco la época cumbre, los años 2000, cuando empieza ya a instalarse como imperante totalmente el realismo capitalista, ¿no? 10 años después de la caída del muro de Berlín, y donde el neoliberalismo es totalmente hegemónico. Y la serie habla de, bueno, son las vivencias, una serie de adolescentes en el instituto antes de graduarse, las vivencias que tienen, pero está totalmente traspasada por esta doña depresiva, porque va sobre las adicciones. Entonces, claro, la hedonía depresiva está ligada a la adicción porque al no encontrar el camino a la alternativa política y la acción política sea siempre, entre comillas, buscar remedios alternativos que sean remedios paliativos, todos los jóvenes de esta generación acaban sucumbiendo a la adicción. En este caso, bueno, hay varias adicciones en la serie, no voy a entrar en ellas, pero la que traspasa toda la serie es la adicción a las drogas y a la fiesta en general, ¿no? Ellos se encuentran con muchos tipos de problemáticas diferentes, pero no piensan en relacionarse de manera diferente. No está muy traspasada la serie, por ejemplo, por las relaciones heteropatriarcales, el patriarcado, el machismo, etcétera, el abuso de poder, las relaciones sexoafectivas, etcétera. Eh, y no hay, bueno, en la serie evidentemente hay identidades alternativas, ¿no? A las heteropatriarcales, pero no hay un trasfondo de lucha política o de politización clara, etcétera. Es una serie que transmite muy bien el nihilismo en general, básicamente. La serie que veis la película, perdón, que veis a la derecha se llama Generación Low Cost, y es una película que cuenta una historia también parecida, por ejemplo, bueno, para entender la hedonía depresiva. Es una chica más mayor, esta película se basa en la generación millennial, unos años más mayores que la generación Z, una chica de unos 25 o 30 años ya, que trabaja en una aerolínea de bajo coste. Y claro, las condiciones en esta aerolínea son muy precarias, obviamente. Entonces, aparte de tener un bajo salario y trabajar muchas horas, etcétera, tiene que estar siempre fuera de casa porque la hacen trabajar mucho. Entonces está como en un apartahotel donde están todas las azafatas de vuelo. Y está como un poco, habla del desarraigo, ¿no? Del desarraigo de una generación. Que eso también pasa tanto en la generación Z como en la generación millennial, ¿no? El desarraigo de no poder, pues eso, arraigar en un lugar, fortalecer vínculos, porque el trabajo en el realismo capitalista hemos perdido tanto a nivel laboral, porque no hay alternativa a nivel política, no esto es solo a nivel filosófico y sociológico, sino a nivel político, en el día a día, en las acciones políticas se ve claramente que hay una precariedad absoluta y que ella no tiene alternativa política para hacer nada. O sea, ni hay sindicato
en la empresa, ni ella se lo plantea siquiera, y entonces la alternativa de ella es, que evidentemente está deprimida y tiene mucha ansiedad por la situación laboral, es sumergirse en el sexo esporádico, las drogas, la fiesta cuando puede, cuando tiene un hueco, porque vuelan durante muchos días y tal, cuando tiene un hueco en cualquier país, sale de fiesta, ¿no? Y bueno, trata mucho esta visión que también la palian en este caso con el tema de drogas y fiestas, al igual que en Euforia. La otra serie que veis aquí se llama Normal People y también va sobre la generación millennial. No está traspasada por el tema de las drogas, pero sí está traspasada por el tema de cómo nos afecta ese desarraigo a las generaciones jóvenes a nivel sexo afectivo, ¿no? En las relaciones. Va de los vaivenes de una pareja que tiene que enfrentarse, pues eso, pues a lo mejor él se tiene que desplazar a otra universidad, ella se tiene que ir a otra universidad porque quiere estudiar una cosa de la otra, esto ha pasado siempre, pero está muy traspasado por no poder arraigar también, ¿no? Luego no tienen problemas para encontrar trabajo, son de dos clases sociales diferentes, está muy traspasado también y se puede ver en esta serie también esta dimensión. Y bueno, hay un montón de ejemplos, porque la industria cultural ha sabido captar esta sensación, esta hedonía depresiva, ¿no? Esa búsqueda de placer constante. Y la cosa es que Netflix está lleno de estas historias, porque nosotros la gente joven y en general la gente se sentiría identificada muchas veces con los sentimientos y las emociones a nivel psicológico que estos personajes pues transmiten, ¿no? Y aquí hay un montón de ejemplos, bueno, que tenéis aquí. Bueno, no voy a comentar que si no se va a hacer muy largo, pero son ejemplos que si, como luego el PDF os lo pasaremos, pues podéis verlos, podéis ver estas series, estas películas si os interesa. Em, y luego, claro, aquí entramos ya un poco bueno, después de entender que la industria cultural está plagada de esto, y que es un sentimiento que además están sufriendo muchos jóvenes. Bueno, ¿qué hay detrás, no? ¿Qué hay detrás a nivel político? Bueno, pues todas estas historias son ejemplos, como he dicho, de cómo una industria cultural capta ese desasosiego, ¿no? Esa problemática psicológica y lo instrumentaliza. Aquí ya podríamos debatir si esto lo hace simplemente para sacar rédito o hay una intencionalidad detrás, etcétera. Yo creo que un poco de las dos, ¿no? Ven que funciona, pero luego aparte muchos directores, muchos guionistas, etcétera, estas historias las escriben porque eso es lo que están viviendo también. Y claro, aquí hay cuatro factores que creo que son como muy importantes, ¿no? El primero es que el realismo capitalista explota su propia derivación emocional a través de la industria cultural, ¿no? Aunque sea inconsciente, como todo el engranaje lógico, valorativo, axiológico del capitalismo es sacarle rendimiento a todo, pues le saca rendimiento incluso al malestar que él mismo provoca. Evidentemente, nada de hacer una visión crítica, etcétera, no, pero sí que lo instrumentaliza a nivel de está pasando esto y la gente se identifica y lo consume porque se siente identificada, pues yo lo exploto. El segundo es que la proliferación de este imaginario en la cultura muestra que la generación Z y Millennial tiene claro la dimensión de su malestar, es decir, estamos identificando ese malestar. Gente, cuando yo hablo con gente de generación Z y Millennial de estas series, las han visto, por lo menos han visto una mínimo y se sienten identificados, claro. Pero claro, esta identificación no va más allá, y eso es por el realismo capitalista, en plan de, de hecho, Fisher, si no, José me lo corrige. No me acuerdo de la cita, pero tiene una cita muy chula que dice un poco como de, tenemos que politizar el malestar, ¿no? Algo así como, el sufrimiento psicológico tenemos que convertirlo en ira politizada, dice Fisher, en el sentido de, esto lo estamos entendiendo, estamos pasándolo mal psicológicamente, pero tiene que pasarse al plano político, porque la solución de esto es política. La gente de estas historias y en general la gente de la vida real que sufre por las condiciones materiales del capitalismo. Entonces, bueno, ahí hay una solución que tiene que ser política. Sobre todo porque estamos presos de nihilismo y eso significa una rendición en el plano sociológico político. En tercer lugar, es que este estado de hedonía depresiva es un reflejo de la falta de emancipación política de opciones de cambio, ¿no? El otro día José hablaba de la izquierda folk, de la izquierda folclórica, de la izquierda socialdemócrata, actualmente, ¿no? Por ejemplo, en España están gobernando la izquierda folk, que sería para Fischer, pues el PSOE, Sumar, etcétera, ¿vale?
tenemos que entender que Fischer parte de un postulado marxista o posmarxista. Entonces, esta hedonía depresiva es como un síntoma de que las reformas o en general los partidos políticos clásicos que vienen del estado de bienestar, del keynesianismo o del neoliberalismo más clásico, no están entendiendo lo que está pasando o directamente les da igual, no se hacen cargo de este malestar. Entonces aquí hay que armar una nueva alternativa política. Y por último lugar, en el cuarto, queda entonces, que es un poco el libro que veremos en la tercera sesión, que es el deseo postcapitalista. Queda conectar con ese deseo diferente que mueva políticamente nuestras conciencias y acciones, ¿no? O sea, tenemos que traspasar ese nihilismo porque el malestar lo estamos detectando, pero tenemos que ponerle nombre a cómo podemos superar el malestar, ¿no? A través de, para Fischer es un deseo postcapitalista, ¿no? Porque todo esto es algo que lo causa el capitalismo. Y bueno, aquí para acabar la biografía, pero voy a poner, o sea, me voy a quedar aquí. Quería comentaros también otro ejemplo, que bueno, quería poner la diapositiva, pero al final dije, bueno, si me da tiempo lo comento. Otro ejemplo muy bueno para entender todo el tema de la hedonía depresiva es todo el surgimiento y la proliferación de la autoayuda, los cursos de coaching, em, toda esa fraseología estoica, individualista, todo eso va enfocado, la autoayuda, el ser alguien estoico que te apuntas al gimnasio, te cuidas, el fitness, todo está traspasado, incluso los discursos os sonará seguramente el influencer Yados, que habla de ser alguien estoico, de cultivar tu físico y también cultivar tus finanzas, etcétera, todos esos proyectos individuales que van ligados a una masculinidad, a un discurso estoico, a un abordaje individualista de las problemáticas sociales, es decir, yo estoy mal conmigo mismo y la solución es generar una identidad súper estoica a nivel individual, hacerme fuerte y resiliente en este entorno, ¿no? Que es un poco, es muy duro, es una competencia extrema, no es un entorno darwinista, en este caso, desde esta visión. Toda esta proliferación de los enfoques individualistas, que hay muchísimos ejemplos, he dicho esto, pero hay muchos más, está traspasada por la hedonía depresiva, porque en realidad estos son remedios paliativos, es decir, un remedio paliativo y individual de un malestar social y sistémico en el cual nosotros nos vemos sometidos como generación, como clase social o como especie incluso. Entonces, nada, simplemente esto. Quería comentaros también este ejemplo porque creo que es un ejemplo que también podéis ver reflejado en más cosas aparte de la industria cultural. Se puede ver reflejado en muchas cosas. Y en Bueno, principio, yo te cojo la palabra en esto que has dicho ahora del claro, sí, sí, estoicismo y tal, perfecto. sobre todo viendo cómo lo que se llaman hoy en día el capitalismo reinventado, los nuevos neoliberales, etcétera, acogen los discursos del mindfulness para sacar rentabilidad en la empresa. Porque hay el lema de trabajador contento, trabajadora contento, que trabajador o trabajadora que me es más rentable. Entonces sí que se empiezan a sacar baremos de medir la felicidad dentro de la empresa para sacarle productividad y rentabilidad económica a la felicidad. Pero claro, aquí volvemos a lo mismo, está mediatizado por el realismo capitalista, encerrado dentro de unas lógicas productivas de mercado y por lo tanto todo el papel que podía jugar un cultivo pues, espiritual laico más allá de los dogmas y creencias religiosas queda pervertido por el realismo capitalista que lo coge, lo instrumentaliza, lo pone a su servicio y es como no te preocupes de los problemas del mundo, porque la felicidad, como decía Álvaro, es algo individual, tú tienes que ser feliz, tú tienes que estar contento o contenta y aparte tienes que estar contento en la empresa. Yo como empresario me tengo que preocupar de tu felicidad, pero no porque la felicidad se haya convertido en un problema sistémico social dado el realismo capitalista, sino porque la empresa se ha dado cuenta de que si la población no está feliz, no voy a poder producir más de lo que yo quisiera. Por lo tanto, me tengo que preocupar por el trabajador o por la trabajadora, no por su bienestar psicológico y social, sino por el beneficio económico que yo pueda sacar de esa rentabilidad.
Y aquí, aunque exista un modelo que es el de Sociedad 5.0 japonesa, que sí que buscan una manera diferente de pensar al humano, de pensar la relación tecnológica con la naturaleza y más allá de las lógicas del capitalismo, su propia problemática, aparte de cómo pasamos de una idea individual a una idea colectiva, es que ellos sí que ven la necesidad de que sus empresarios, sus trabajadores y trabajadoras estén contentos. Entonces sí que ellos sacan una rentabilidad económica o ven esta lógica de a estar más feliz, más me vas a producir. No quiero que te preocupes por la sociedad, pero sí, entonces todos estos coachings y teóricos de la motivación en redes sociales, aparte también lo vinculan mucho con el tema de las criptomonedas. Entonces es como invierte en criptomonedas porque tener dinero y hacerte rico en un mes hará que seas súper feliz. El problema no está en el sistema, incluso esta idea de con el dinero serás feliz sigue reproduciendo toda la lógica de la felicidad única y exclusivamente está en lo económico, cuando tenemos que entender que la felicidad reside en lo colectivo, en el bien común y en otras formas de no estar presos y presas dentro del realismo capitalista. Entonces, quería focalizar en eso que has mencionado, que era muy interesante. Sí, cogiéndote la palabra, y también te hago una pregunta, La palabra. pero a nivel axiológico lo que has dicho me ha venido como plantearte, ¿no? Porque has comentado que cogen a lo mejor las criptomonedas, pero luego también tienen ese discurso individual, etcétera, individualista. Y claro, yo lo que veo aquí es que como en estos discursos individuales que cumplen una funcionalidad muy concreta dentro del capitalismo, que es la de paliar un poco el malestar que genera el propio capitalismo y a su vez mercantilizarlo. Es como un ámbito con el que tenemos que poner mucha atención y dar mucha batalla porque es un ámbito puramente axiológico. De hecho, es que está todo el rato como, digamos, generando y aplicando los valores de manera súper clara y directa a todo tipo de cosas, ¿no? Sea, por ejemplo, el culto del cuerpo en el fitness, sea el culto de, no sé, la cultura económica las criptomonedas o todo el tema de las finanzas, o sea, el generar el culto, digamos, más espiritual o valorativo, axiológico más general en cosas directamente con el tema del estoicismo, de cuando te sientes mal tienes que generar una resiliencia, tienes que esforzar, si estás cansado, por ejemplo, vi un meme, hablando de la cultura del meme, ayer, que era como un meme estoico de estas cuentas que hay tantas en redes, que ponía, si estás cansado, hazlo cansado, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que generan, es como muy axiológico en el sentido de el esfuerzo todo el rato, la meritocracia, mm, esa especie bueno, ahí tú me podrías decir más cosas, ¿no? Pero bueno, veo, en general, por no irme por las ramas, veo mucho eso, veo que es algo como muy axiológico y político, evidentemente, y sin darnos cuenta en estos discursos, pues también va luego todo un tema se construye luego todo una ideología y una manera de ver el mundo que es capitalista, pura y dura. De hecho, capitalista y muchas veces reaccionaria, ¿no? Porque detrás de esto hay un darwinismo social muy, muy, muy exacerbado. No es un discurso socialdemócrata, no, no, esto va más allá. No sé qué Mm. piensas al respecto. Sí, claro, aquí es como construyes el deseo, lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos lo que decía Fisher de la estructura libidinal. Tienes que construir el objeto de deseo, la forma de deseo, para estar presos dentro de este realismo capitalista y ser incapaces de desear algo más. La instrumentalización del estoicismo, que no es que sea algo malo el estoicismo, porque tú lees textos estoicos y lo que te están dando es una actitud de cómo enfrentarte al mundo para no dejarte llevar precisamente por tus deseos individuales y tus deseos egoístas. Y en cambio, lo que hace toda esta gente es, frente a un mundo completamente individualizado e individualista, recogen estos discursos, los instrumentalizan bajo sus lógicas y te los plantean a ti a nivel individual, construyendo que el deseo y tu felicidad tiene que estar dirigida a mente sana y cuerpo sano a niveles completamente exacerbados y aparte, si lo acompañas de dinero y tener más que tu compañero de al lado, pues te vas a sentir mejor. En vez de intentar construir el deseo en colectivo y apuntando hacia algo que no sea la rentabilidad económica, es muy diferente. Es como porque el capitalismo o muchas ideologías
transhumanistas a día de hoy construyen el deseo de la superación de la muerte a través del transhumanismo, porque tu ego tiene esta pulsión de seguir viviendo, pero todos los textos lo que te enseñan es, bueno, pues el ego es una construcción que cumple una función y no le debes de temer a la muerte porque es una fase más de todo el proceso. Y ellos es como, bueno, tu deseo es tener que seguir viviendo más allá, vive, 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 atan tu deseo o tu estructura al hecho de tener que vivir para siempre y construyen pues un transhumanismo neoliberal donde la prevalencia del individuo está por encima del resto. Entonces sí que encontramos que existen un montón de estructuras que condicionan la construcción del deseo y del ego hacia esos lados, o como esta idea el sufrimiento, el deseo te encadena el sufrimiento, los capitalistas lo cogen para llevárselo a su terreno de las empresas. Entonces, no estés preocupado por la empresa ni por las cosas que pasan. Tú feliz, tranquilo y vive de otra manera. Sal, haz tu yoga, relájate, tú tranquilo y luego ya sigue. O sea, no se valora, por ejemplo, lo que decíamos antes del silencio, de, hostia, un momento de silencio ahora para relajarme, estar en calma y luego mirar más allá. Pero este silencio, este deseo, dentro de este realismo capitalista, lo que hace es sellar completamente la emancipación. Por eso en el anuncio de Apple era como piensa diferente. Entonces, muchas tradiciones sí que te dicen piensa diferente porque el mundo no es como nos lo hemos imaginado. Pero dentro de esta mercantilización de los discursos queda dentro de estas lógicas de piensa diferente, pero no diferente a como estás pensando ahora dentro del capitalismo. Entonces sí que existe toda esta lógica y toda esta tergiversación de estos discursos estoicos, budistas, taoístas, cristianos también. O sea, el capitalismo se lo ha hecho suyo todo y te lo está vendiendo, ¿no? Yo vi una frase, no sé de quién es, pero siempre me la ha recordado una compañera que era todo lo que puedas hacer, el capitalismo te lo acaba comprando todo y encima te lo arroja a la cara. Es como todo lo que puedas darle al capitalismo, este te lo coge, te lo tira a la cara y vas a pensar que es la solución a todo. Sí, es verdad, muy interesante lo que has comentado. Estoy muy de acuerdo. De hecho, sobre todo cuando has dicho que el capitalismo te coge algo y te lo muestra como si fuera nuevo, ¿no? En plan lo recocina, lo mercantiliza y te lo manda con sus propias lógicas y, sobre todo, cumpliendo una funcionalidad, ¿no? Es que lo optimiza todo, lo que tú has dicho de todo el tema del yoga, etcétera. Lo utiliza para que la gente siga siendo productiva y rentable, aunque esté sometida a unas dosis de estrés muy altas, porque la precariedad laboral en los últimos años en todo el mundo en general ha aumentado, ¿no? Em, aún así, digamos, tienen más éxito este tipo de remedios paliativos individuales y despolitizadores, entre comillas, dentro del contexto capitalista y dentro de la funcionalidad que tienen ahí, que simplemente, pues eso, ser consciente de ello y enarbolar alternativas políticas. Y, por ejemplo, porque el testigo, y si quieres ya luego pasamos a la ronda de preguntas, etcétera, y comentarios. Cuando has dicho lo nuevo, ¿no? Bueno, la gente de aquí no sé si lo sabe, pero yo investigo bastante sobre discursos de odio extrema derecha en centro de discursos de odio, de estudios de discursos de odio, que se llama El Descubierto. Y viene muy acorde a lo que has dicho, lo de que el capitalismo coge lo viejo y te lo presenta como nuevo. Estos discursos están muy traspasados por valores que son, digamos, arcaicos y hegemónicamente, bueno, y han sido hegemónicos a lo largo de la historia en general, ya no solo del capitalismo. Por ejemplo, en la cultura estoica o de la cultura esta del coaching y no me sale, de los brokers, ¿no? De esta gente que está ahí como dándote consejos a nivel económico y financiero también, y del fitness y en general de todo, en general de la vida, porque en general dan, dan consejos de cómo abordar la vida. Se traspasa por varios valores que he estado aquí apuntando, muy, muy claros y que además están muy vinculados a el nuevo surgimiento de los discursos de la extrema derecha y el odio. Uno de ellos es la masculinidad tóxica, básicamente, más bien, ¿no? Son discursos, de hecho, los portavoces de estos discursos suelen ser hombres eh, con un lenguaje, con una forma física, etcétera, concreta, musculados, etcétera,
Pero no suele estar representada por mujeres este tipo de discursos, ¿no? No, siempre son discursos masculinos, además referidos y buscando que el receptor sea también masculino. De hecho, la mujer en estos discursos se ve siempre como si fuera un bien de mercado a ceder, ¿no? La cosificación de la mujer. De hecho, también están, dentro de este tipo de discursos, también hay los coaching de las relaciones sentimentales, que te enseñan cómo ligar o cómo conquistar a una mujer. Pues bueno, eso ya creo que el ejemplo queda claro. Luego, otro valor principal es el valor de la economía capitalista, ¿no? A nivel económico, todo lo que te muestran es desde un punto de vista de la rentabilidad, de la eficiencia, de la eficacia, de la productividad, y siempre desde el punto de vista económico. Todo lo demás, que sea mínimamente alternativo, es algo que ni se contempla. Otro de los valores es el individualismo y la competencia. Es algo como que lo traspasa todo en este sentido. Es decir, vivimos en un mundo que por naturaleza, y lo presenta como naturaleza, es competitivo, y tú tienes que convertirte en un tiburón de las finanzas, ¿no? En un depredador. Entonces eso yo creo que sería bastante. Y luego, otra cosa muy interesante, y ya con esto cierro, es que, y está muy relacionado con la hedonía depresiva, es que todos estos discursos eh, se relacionan con la culpa y con el malestar, eh, individualizando la culpa, ¿no? Es decir, si tú te encuentras mal o no consigues lo que te has propuesto, es culpa tuya. Te tendrás que esforzar más, esforzarte más, porque al final con el esfuerzo lo vas a conseguir. Es todo muy meritocrático, ¿no? Pero eluden eluden todo el plano estructural y el plano sociológico, etcétera. Claro, esto tiene una funcionalidad brutal para el realismo capitalista, porque no se con estos valores y esta manera de ver el mundo, es imposible que te plantees una alternativa política. Es mirar contra la pared. Bueno, simplemente apuntar eso. Por mi... Vale, vamos a mirar. Tenemos 7 comentarios en el chat. Ah, bueno, aquí estaban comentando algo sobre películas. Luego me acuerdo cuando vieron otra película. Mirad si queréis el canal de YouTube de un analista. Nos recomiendan canales. Y Francés. Oh, estás aquí, Francés. Hola, Francés. Es que no lo sé. Sí, sí. De estoicismo nos puede hablar mucho, Francés? O sea, que si quieres abrir micro y comentar algo, adelante. Pero dice, la paliación sirve para seguir siendo esclavos del deseo. Los sabios y las sabias de las tradiciones espirituales han enseñado a no ser esclavos del deseo accediendo a la realidad plena y libre, esa realidad que hablábamos antes no significada o esa dimensión infinita. Más allá del uso comercial de la espiritualidad terapéutica, esta espiritualidad paliativa, y el uso empresarial del coaching, ya que ha quedado claro que son mediatizados por intereses, no por el acceso libre a la realidad. ¿Qué posibilidades de liberación personal y social pensáis que abre el acceso libre de jóvenes a los sabios y sabias? Traducido es, ya te lo pregunto a ti, Álvaro, también, comprender, ya que conoces más a Spinoza, comprender la sustancia de Spinoza, ¿cómo nos haría libres del deseo en un entorno capitalista? Pregunta Menuda, filosófica, menuda ¿eh? preguntita. Pues, a ver, es complicado, pero llevándolo un poco a mi terreno, quizá no yendo tanto no sé cómo podríamos, pues estamos a un nivel a un nivel político que se me hace como muy utópico plantearme hacer llegar los postulados espinocistas a la generación Z y millennial. No tengo ni idea cómo hacerlo, ¿vale? Pero sí que es cierto que empezando por comprender la interdependencia de las cosas, que está muy ligado a la sustancia espinocista, etcétera, sí que es cierto que lo he comentado antes ya, ¿no? Pero haciendo hincapié en la desconstrucción de estos valores que se presentan como naturales, en estos discursos, que a lo mejor depende, ¿no? De la gente de aquí, a lo mejor no consume mucho redes sociales este tipo de discursos, pero yo os aseguro que hay muchísima gente. De hecho, son discursos totalmente virales. Son totalmente virales en redes sociales en las generaciones jóvenes. Y cada vez los jóvenes que ahora tienen 15 16 años llevan socializándose desde eso, de los 13 14 de que entran en redes sociales con este tipo de discursos. No sé qué consecuencias van a tener.
Entonces, primero, de construir este tipo de discursos que no son naturales, ¿no? Y luego poner en valor, bueno, valores que sean dialécticamente contrarios, porque estos valores dentro del capitalismo están instrumentalizados de una manera que es totalmente negativa. Lo que he dicho antes, de que los vemos directamente en el florecimiento de los discursos de odio en la juventud y del auge de la extrema derecha, por el tema de la hipercompetitividad, por el tema de la masculinidad, por el tema de la insolidaridad, ¿no? Porque la culpa siempre la ven en el otro y eso se puede traspasar a un pueblo, a una identidad, etcétera. No ven la dimensión estructural y social de las cosas y ni mucho menos la interdependencia a nivel espiritual. Por eso digo que me parece como muy utópico plantearme lo primero. De hecho, no sabría contestar a lo primero. Pero a lo segundo sí, a lo segundo yo creo que hay que contraponer pues, con valores colectivos, solidarios, y es muy complicado y esa batalla se tiene que dar pues, en redes sociales, también en general intentando mejorar a través de políticas en general que mejoren la vida de los jóvenes, porque los jóvenes se acercan muchas veces a a este tipo de discursos, porque son los únicos discursos que les llegan frente a, porque están pidiendo, digamos, herramientas para hacer frente a las problemáticas sociales y de su vida, problemáticas existenciales. Entonces, hay que buscar alternativas políticas que estén articuladas en base a otros valores, que sean valores, entre comillas, que desde nuestro punto de vista sean mejores. Eso es un poco lo que Mm. pienso. Yo estaría de acuerdo contigo y añadiría también, o sea, igual que vivimos en esta cultura del meme de la filosofía, también vivimos en la cultura del meme de la espiritualidad. Y a veces nos encontramos posts o canales donde ponen una frase del Dalai Lama y todo el mundo pues le gusta esa frase porque a lo mejor está pregonando pues el amor universal o que los deseos te acaban encadenando al sufrimiento, pero no hay una cultura realmente de decir cuáles son las implicaciones reales de entender que los deseos te atan al sufrimiento. Y es más, ¿qué deseos están atándote al sufrimiento y qué implicaciones tienen los deseos que el sistema te está inculcando a día de hoy? Entonces sí que hay una cuestión de cómo aprender a hacer que las generaciones más jóvenes se den cuenta de que su estructura de animal deseante está condicionada completamente por un sistema que le está diciendo todo el rato desea esto y desea lo otro. Pero caer en este realismo capitalista también es como, vale, pero si no deseo esto, ¿qué voy a tener que desear? La cuestión aquí nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿y qué deseamos colectivamente? ¿Hacia dónde tenemos que encaminarnos? Pero a la vez es no atar ese deseo o aprender a no atar ese deseo a las cosas inmediatas y comprender, pues, que si deseamos algo y vamos a por ello a muerte, y no lo conseguimos, pues también vamos a sufrir. Entonces es aprender a hacer todo este trabajo, igual que hacemos el trabajo con la psicología, aprender a hacer el trabajo con el sentir y con el deseo frente al mundo en el cual estamos. Entonces, uno de los trabajos que se tendría que hacer para esta liberación sí que sería aprender y enseñar a leer, pero claro, vivimos en esta situación de poslexia e impotencia reflexiva, de hacerles pensar realmente cuáles son las condiciones o las implicaciones reales de pequeños fragmentos. Entonces, a partir de aquí, ir rompiendo esa coraza de construcción del deseo, de cómo está arraigado, porque es lo que decía Álvaro, lo tenemos tan naturalizado que las cosas sean de una determinada manera que cuando tú las cuestionas y les haces ver que pueden ser de otra, no saben ni cómo reaccionar. Se quedan, como diría Nietzsche, frente al abismo y el abismo mirándolos en el sentido de, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué? ¿Dónde tengo que hacer las cosas? ¿Qué tengo que desear? ¿Qué tengo que hacer? Pero claro, todo eso es, y aparte aquí, una responsabilidad colectiva de cómo hacer que la sociedad en su conjunto desee una serie de cosas no mediadas por el capitalismo, sino mediadas por, en ese sentido, el no deseo, que podríamos llegar a concluir, que es lo que atisban o apuntan todas las sabios y sabias, como decía Francesc, de las tradiciones, ¿no? Entonces, todo sería cuestión de cómo empezar a construir una política del no deseo, una acción del no deseo, teniendo en cuenta las implicaciones reales que hay detrás de esta idea de no deseo. Pero claro, esto también es un trabajo de indagación, de profundidad en todas estas cuestiones de la deconstrucción y construcción del deseo. No sé si te hemos contestado, Francesc. Puedes abrir el micro si quieres. Sí, 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 me doy por contestado. Vale, vale, gracias.
Vale, el resto de personas, incluso los que estáis aquí presencial, si tenéis alguna otra pregunta, alguna cuestión, abrid micros. Tenemos 15-20 minutos para contestar preguntas que hayan podido surgir, así que sin ningún problema. Hola. Hola, ¿se me escucha? ¿Se escucha? ¿Qué pasa? Yo quería comentar otra cosa. Eh, bueno, yo voy un poco encajando los trozos de información en mi cabeza porque me vienen muchas referencias de lo que llevo vivido desde hace 10 o 15 años. Em, yo sí he pasado por trastornos mentales de depresión, de ansiedad, psicosis y varios más y todo, qué historias. Y uno de los malestares que tengo es que yo en Madrid cogí una fobia muy fuerte a los coches, porque cada vez que veo un coche pasar cerca mía se me pone mal el cuerpo y aparte empiezo a odiar a la persona que lleva en el coche, me pongo a pensar me pongo a pensar cosas muy malas. También soy vegano y como que me he vuelto un poco psicópata con la gente que no es así como yo. Y luego con el tema de las opiniones que veo en redes sociales, pues que tienen la parte buena y la parte mala. La parte buena es que sí se están, se puede llegar a hacer muchas cosas, pero la parte mala también, pues bueno, pues el dato que habéis soltado antes de que hay hombres que van haciéndose los listos, pues tenemos al J.R. Speed Podcast hablando sobre mujeres y sobre lo que ya se teoriza sobre todo. Pero luego vemos a Pedro Baños, que es un coronel del ejército también, que trae a gente que se ponen a comentar que si el veganismo es malo y que tienen que seguir comiendo carne, y que si el veganismo no lo quieren meter desde la ONU y de la Agenda 2030, como los coches eléctricos, o se ponen a criticar el feminismo. Y yo es que con esa gente es que no puedo, porque yo no soy relativista moral, yo creo que las cosas son de una cosa o no lo son. Y entonces veo muchos falsos, veo muchas máscaras, veo disfraces. eh, y luego, pues, mm, no sé, yo entiendo que esto es una cuestión social y que encaja con muchas otras cosas. También hay un concepto que es el de trauma intergeneracional también, que eso también, pues yo creo que a mí si me trata mal la policía, me habla mal la policía y me llevo multas por yo tener un coche eléctrico aparcándolo, pues luego a mí me dan ganas de ser un cabrón y robarle a otra persona, así como la de Robert Merton, ¿me entiendes? O de hacerle un graffiti, pues yo es que como veo muchas cosas en el mundo que son contradictorias, pues bueno, de todas formas, sobre lo que una cosa, y me callo ya, lo que habéis comentado antes de los temas de valores espirituales y tal, os recomiendo que si queréis os miréis en Wikipedia el Partido Humanista de Chile. El Partido Humanista de Chile viene del movimiento humanista, que lo creó un hombre que se llama Silo en el año 68, y esta gente tienen por objeto de estudio el humanismo, que bueno, también es una corriente del 1450, pero que a mí me interesa mucho estudiarlo como ideología porque creo que puede tener una aplicación política. Y ya está, hasta luego. Gracias, José Ramón, por tus palabras. Sí, es interesante ver y abordar el tema también del humanismo, porque dentro de toda la espiritualidad no solamente existe la espiritualidad ligada a las tradiciones religiosas, sino que también hay toda una corriente humanista que también aboga por un cambio radical de valores y de hacer entender a las personas que puede existir otra manera de ser humano en este sentido, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que antes criticaba a la sociedad 5.0 japonesa por instrumentalizar la felicidad, ellos reclaman la necesidad de volvernos a ser humanos, codevenir humanos, que lo llaman ellos, a partir de la relectura de sus propios pensadores como Dogen y Kukai. Entonces, ven la necesidad de recurrir a estos textos para hacernos humanos nuevamente. El marxismo o el anarquismo también tiene cuestiones dentro de lo colectivo, poner en valor lo colectivo implica silenciar el ego individualista, del ego individual,
para ponerlo al servicio del bien común. Aquí hay también un acto de desinterés por mis propios pensamientos, mis propias ideas, porque entiendo que hay algo que va más allá de todo lo que es mi mundo, el mí, yo conmigo de toda la vida. Entiendo que hay algo que va más allá de todo esto. Claro, aquí también el tema del deseo y la venganza y el daño hacia los demás es algo que también nos condena al sufrimiento, porque es como que tus acciones a mí me hagan sentirme mal. Eso es una forma de sufrimiento también. Por lo tanto, el trabajo de la espiritualidad o del humanismo implica no dejarte llevar por las acusaciones que pueden hacer otras personas de ti, pero sin caer en el relativismo moral de bueno, sé que lo estás haciendo mal, tú me puedes insultar, me puedes venir a pegar, me puedes venir a hacer lo que quieras, pero aunque yo me haga una actitud pacífica frente a tu violencia institucional, no voy a dejar por ello que tú sigas ejerciendo tu violencia institucional, porque voy a seguir criticando y cuestionando todo el mundo que tú estás construido, porque es realmente tu mundo el que está afectando a todas las personas y a toda la colectividad que está viviendo. Y por lo tanto, mi idea o nuestros deseos, o el deseo postcapitalista, es ir más allá del sistema mundo que tú has creado, en este caso el sistema mundo del realismo capitalista. No sé si tú aquí, Álvaro, quieres añadir algo también. Bueno, voy a añadir algo, pero es contrario a lo que has comentado. No contrario de contradecirte, sino de otro tema, porque ha tocado bastantes temas. Y una cosa relacionada con el realismo capitalista y los mecanismos que tiene a nivel discursivo, que es muy interesante. Ha comentado que, por ejemplo, en redes él observa mucha desinformación, negacionismo, ¿no? Todo el tema de, por ejemplo, criticar el feminismo, criticar el veganismo o incluso acercarse a discursos misóginos desde esa cultura que he nombrado antes también de la masculinidad tóxica, de enseñar cómo ligar o ser exitoso con las mujeres, etcétera. Em, Detrás de todos estos discursos, ¿no? Que siempre atacan a algo en concreto, hay un mecanismo narrativo y de constructo que lo instrumentaliza mucho el capitalismo en sus narrativas y en sus ideologías más reaccionarias, es decir, la extrema derecha y el fascismo. Y es la personificación de los males en una ideología, en una narrativa concreta, en una identidad concreta, y nos vale cualquier cosa. El veganismo, el feminismo, la Agenda 2030, podéis imaginaros cualquier cosa, puede ser objeto de culpa. Y esa culpa o ese enemigo que se construye, que es el chivo expiatorio clásico, siempre lo que hace es personificar los males que genera el propio capitalismo, que es algo como bastante contradictorio y bastante perverso. Por ejemplo, cuando se criminaliza una minoría étnica o se criminaliza a los inmigrantes en un país en concreto, se les echa la culpa de problemáticas sistémicas, el crimen, la violencia, el paro, etcétera, ¿no? Está personificando unas problemáticas estructurales y que solo deben ser entendidas estructuralmente en una identidad, en un hombre de paja, en un chivo expiatorio. Y, y entonces eso es muy interesante entenderlo porque el realismo capitalista aquí está muy presente, porque lo que hace todo esto a nivel de funcionalidad ideológica es evadir el plano estructural y social. Entonces, nunca puedes construir nada colectivo desde estos puntos de vista, porque no van a entender nunca nada desde un punto de vista sociológico ni estructural. Todo lo entienden a través de identidades que se generan archivos expiatorios donde se personifican las cosas, ¿no? Y se simplifican y se ejemplifican en la exageración las cosas, ¿no? Todos son sucesos, todos son casos. Entonces eso se ve mucho en las redes y tenemos que estar, en este caso, alerta. Un poco añadir a lo que has comentado esto también. Mm. Sí, bueno, el debate está claro cuando las redes sociales dan más prioridad a un contenido que genera conflicto y división que a un contenido que genera cohesión o crítica política. Y aquí tú y yo pues hemos tenido la suerte o la desventaja de saber lo que es eso cuando paralizan algún vídeo o no le dan tanta vuelta. Agustín también nos ha dicho algo que es difícil encontrar islas de resonancia, sentirse parte en todo esto. Hay mucho más aparte de nuestra realidad relativa que nos pesa
quizás esa noticia, como diría María Corby, es un alivio. Cantos de Eternidad es un libro hermoso de este mismo autor. Sí, todo lo que es la epistemología axiológica es de la obra de María Corby. Aquí tenéis uno de sus libros que habla sobre eh, cómo cultivar esa dimensión, esa noticia, ese dato antropológico constitutivamente humano, que esto pues hay otros autores y autoras que también avalan esta dimensión no significada lingüísticamente, y que el cultivo laico de esa dimensión propiamente humana sería un alivio para empezar a entender y deconstruir todo este mundo. Pero claro, es un trabajo que hay que hacer tanto individual como colectivamente en muchas esferas de la vida, o es un cultivo que implica a muchas esferas de la vida, tanto la política, la social, la personal, la individual, la colectiva, de comprender que nuestro mundo es un mundo construido y que tenemos la posibilidad de construir un montón de mundos, pero que estos mundos se tienen que construir con una cierta cualidad humana, con un cierto humanismo, con unos ciertos valores de ayuda mutua, de solidaridad, de empatía, que el capitalismo y las redes sociales ni permiten ni dejan, porque simplemente es un mundo de conflicto, de crítica y de yo valgo más que tú y de apariencia, donde le damos más valor a mi individualidad y mi individualismo que no a la idea de lo colectivo. Y aquí, por ejemplo, hay un pensador, Yuk Hui, que dice que a ver cuándo realmente nos podemos a construir redes sociales en Internet de manera colectiva. Porque todo lo que está construido en Internet, todas las redes funcionan desde lógicas completamente individualistas. De tú, tu canal, te expones al mundo. No hay una red social que favorezca el pensamiento y la creación de conocimiento colectivo y que impulse una manera de hacer el mundo de manera colectiva. Estamos ahí atrapados también. Vale. Bueno, José Ramón sigue haciendo su crítica a todo los antiveganos y todos los coches que contaminan, pero claro, hay que entender que todo esto está dentro de unas lógicas sistémicas y que por lo tanto habría que pensar en todo esto fuera de unas lógicas completamente diferentes. Pero bueno, no sé si alguien más quería decir algo. Carla, Cintia, Agustín, Nico. Aquí tenemos un turno a palabra. Vale, pues adelante. Sí, a mí del otro día que me vuelvo al inicio de vuestras explicaciones. Concreto, dijisteis que las personas nacidas entre 1980 y 2010 han nacido en un sistema hegemónico, pero que los posteriores, o sea, yo lo que os quiero preguntar es qué diferencia, si es que hay alguna, entre un pensamiento único y un pensamiento hegemónico, porque no termino de entender la, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Es decir, yo he nacido en una generación, quizás yo no soy ni hegemónico, ¿no? Yo vi el comunismo, bueno, vi aquí la transición, ¿no? Vi diferentes modelos de sociedad, etcétera. Yo soy incluso anterior a estos, ¿no? Pero, pero me gustaría saber si hay alguna distinción entre pensamiento hegemónico y pensamiento único, o estamos hablando exactamente de lo mismo. Vale. Yo diría, y aquí pues ya es el debate, que el pensamiento hegemónico aceptaría una pluralidad de pensamientos, ¿no? O sea, puede existir el pensamiento hegemónico del neoliberalismo, pero existía el anarquismo, el comunismo y algunas otras variantes. Hoy en día, lo que hablábamos antes, sobre todo esta izquierda folk, el pensamiento folk, es que incluso los planteamientos de izquierdas que podrían plantear una diferencia o una dialéctica a este pensamiento hegemónico ni existen, porque existe el pensamiento único del neoliberalismo. Incluso la socialdemocracia hoy en día no se plantea situarse fuera de un marco neoliberal. Entonces la socialdemocracia o la izquierda actual sigue pensando dentro de unas lógicas del libre mercado, ¿no? Y entonces, esto lo sé porque hace poco lo trabajamos con Álvaro también. Salió una noticia hace poco de la ministra de Seguridad Social o Sanidad, ¿era? Seguridad Social. Seguridad Social, que decía, la tema lo que conoceréis seguro aquí, de la baja flexible que se está trabajando a día de hoy. Sí. Su argumentación era, hoy en día tenemos una tecnología
que nos permite hacer la capacidad de trabajar de manera flexible. Entonces, ¿dónde queda esta idea de lo que viene siendo la baja como derecho conseguido por las luchas de la clase trabajadora? Es el propio realismo capitalista y el propio liberalismo quien impone unas lógicas a la izquierda para que vean la tecnología una herramienta para acabar con logros conseguidos por la clase trabajadora. Antiguamente, pensadores como Murray Bookchin, por ejemplo, dentro del anarquismo bastante outsider, hablan o pensamientos marxistas, incluso post-trabajo, hablan de la posibilidad de poner a las máquinas a trabajar y liberar a la persona trabajadora o a la especie humana de la necesidad de un trabajo capitalista. Ahí es donde habría un pensamiento alternativo fuera de unas lógicas neoliberales de libre mercado que realmente vieran a la tecnología como una herramienta de liberación de la clase trabajadora de lo que es el trabajo y la primera vez que podríamos pensar en qué significa trabajo y qué significa trabajo fuera del neoliberalismo o del marco liberal. Hoy en día vemos que es imposible, que incluso plantear eso es como, ¿qué haces, loco, pensando más allá de lo realmente establecido cuando se podría hacer? Pero el liberalismo ha calado tanto como pensamiento único que incluso la socialdemocracia, que tendría que pensarse fuera de este libre mercado propio del liberalismo, es incapaz de imaginar una tecnología, una forma de ser o actuar que no sea dentro del libre mercado. Entonces, el pensamiento único es el libre mercado, es el pensamiento del neoliberalismo. En cambio, en el hegemónico, pues habría el hegemónico capitalista, practicado por la mayoría de gente, pero existiría el comunismo, existiría el anarquismo, como contrapensamientos a ese pensamiento hegemónico, que se disputaría la hegemonía del pensamiento. Pero a día de hoy no hay ningún pensamiento capaz de plantearse como combatiente al pensamiento hegemónico, al pensamiento único, porque lo único que hay es liberalismo. No podemos pensar en algo que no sea liberalismo. Entonces yo veo ahí la diferencia. No sé dónde la verías tú, o si tienes. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que has comentado. También por lo único así apuntar que, quizás también para que lo entienda mejor, Fisher también se refiere en su libro Realismo Capitalista a la hegemonía como el rasgo más distintivo del realismo capitalista, que el realismo capitalista es la ideología capitalista, que en esta tiene varias formas, pero básicamente la primordial es el neoliberalismo. Sí que es verdad que podríamos estar hablando de que ahora, por ejemplo, en politología, en sociología, se está empezando a hablar de necrocapitalismo, necroliberalismo, porque están esos nuevos posfascismos, ese nuevo surgimiento de la extrema derecha, que eso lleva pues más o menos desde 2010 en auge. Pero es bueno, eso sería una cosa. Y luego, el matiz que quería hacer es que Fisher habla de la hegemonía como el rasgo fundamental del realismo capitalista, y dentro de este rasgo la propiedad que tiene en la sociedad es que es invisible. Es tan hegemónico, eso no había pasado antes, es tan hegemónico que se presenta como algo natural, invisible, lo vemos como algo común, ¿no? Lo que ha dicho José. La socialdemocracia se relaciona con ese ámbito que tenemos que resolver socialmente entre la tecnología y cómo usamos las tecnologías digitales actualmente, y los nuevos retos que se nos presenta y las nuevas oportunidades que se nos presenta, y sin embargo no contemplan ni siquiera hacerlo fuera de marcos que trasciendan un poco los modelos en general de trabajo, de vida, que sean modelos postcapitalistas, ¿no? Entonces, ese sería el rasgo principal de la hegemonía actualmente, que es tan fuerte, es más fuerte que nunca en el capitalismo, y entonces se nos presenta como algo invisible y que nos cuesta mucho plantearnos directamente cosas fuera de esa lógica, pero porque vemos que es la lógica como si fuera constitutiva nuestra, cuando no lo es una lógica ideológica, claro. Y ahora, y aquí yo cierro, me has hecho pensar en otra cita de Fisher que dice, el capitalismo en día de hoy es 100% neoliberal, pero el capitalismo de mañana no tiene por qué ser neoliberal. Entonces, esto sí que lo conoces tú más, todos los ecofascismos que existen a día de hoy, como toda la tecnología o las energías renovables también cae dentro de estas propias lógicas. Entonces se nos presenta la idea del capitalismo verde, el capitalismo consciente. Todos son formas del capitalismo porque no conseguimos pensar
fuera del capitalismo. Y esto la derecha lo ha hecho muy bien, porque todo lo que no sea capitalismo no es libertad, y todo lo que no sea libertad es esclavitud, y todo lo que sea de esclavitud pues es el cáncer de la humanidad. Entonces no se plantean ni se discuten los pilares estructurales básicos en los cuales está cimentado la democracia a día de hoy. Entonces, o se piensa dentro del capitalismo, dentro de este capitalismo invisible, o no somos capaces de pensar alguna alternativa. Y por mi parte, yo lo dejaría. Nos quedaría la última sesión. Sí, igualmente. Agustín comenta que si estará disponible la grabación, estará en YouTube, ¿no, José? Sí, esta semana, a finales de esta semana, intentaré colgarla. Ya están todas las clases, las irán colgando. Estarán allí. Vale, pues lo dejo de grabar. Gracias, muy amables, hasta luego. Hasta luego, Nico. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.